Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda vuestra, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Ya estamos en nuestro primer sábado de mes. La vez pasada nos detuvimos a considerar el espíritu de la consagración, que era como ese entrar en el fiat que dinamiza el corazón de María. Pero nos faltó de explicar la otra vertiente de la consagración, que es el carácter reparador. En una de las revelaciones del corazón inmaculado de María, el niño Jesús se muestra al lado de la Virgen diciéndole a Lucía: «Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre. Está cercado de espinas que los hombres ingratos le clavan a cada momento, y no hay nadie que haga un acto de reparación para sacárselas». Eso de nadie a mí me impresiona, que no haya nadie. ¿Cómo puede ser posible? Me parece algo terrible. Así que nosotros vamos a intentar ser alguien. Ese es el objetivo de esta charla. Tú te tienes que convertir en alguien. El corazón inmaculado de María nunca irá disociado de la reparación que pide, porque es un corazón doloroso. Pues vamos a dársela. Fijaos que Lucía nos dirá que la reparación es la norma básica de todo el mensaje de Fátima. No atender a la reparación es como no atender al mensaje de la Virgen, así que mucho cuidadín. Vamos a ver como dos vertientes. Por una parte está la llamada a la oración y penitencia, que siempre pide María en sus apariciones, como camino de conversión interior, de reforma y renovación de la conciencia, porque siempre ella está mirando por nuestro bien. Y por otra parte está la llamada a una reparación más específica a su corazón inmaculado, por las blasfemias que recibe. De ahí la petición expresa de los primeros sábados en su revelación en Pontevedra. Vamos a ver primeramente esta llamada a la oración y penitencia. El mensaje de Fátima es una contraposición a lo que respiramos hoy en la sociedad. Estamos como los primeros cristianos, enfrentándonos no solo a un ambiente pagano, secularizado, sino hostil al Evangelio. Estamos en la cultura del bienestar, del relativismo, el poder materialista y ateo. Dios ha quedado excluido, como bien sabemos, y es lo que se llama el ateísmo práctico. La llamada a la oración es el antídoto al olvido de Dios. Los hombres declaran a Dios innecesario y proclaman su muerte con sus progresos y conquistas. Rezar es reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos ser salvados por Él. La ciencia y la tecnología están muy bien, pero no nos salvan. ¿Pero qué pasa? Que al ser Dios ignorado, el pecado también es ignorado como ofensa a Dios. Este es el problema. No solo se niega el pecado, sino que en nuestro siglo hasta se legaliza, se ha institucionalizado. Y lo demás se considera fanatismo. En España se ha legalizado la ley del aborto, ahora la eutanasia, y por estas brechas se nos cuelan los demonios que desolan a nuestra nación. Esto es así. No sé si conocéis la obra del Señor de los Anillos o habéis visto las películas. A mí me encanta, la obra de Tolkien, era un gran católico. Bueno, pues hay una escena que clava esto en el abismo de Helm. Es una ciudad bien amurallada en donde se sienten asegurados. Sin embargo, el enemigo estudió el punto débil de la muralla y abrió una brecha. Bueno, pues por esa brecha empezaron a colarse todos los orcos y fue el desastre. Bueno, pues cada vez que veo en esa escena de la película al Urujai, que es horroroso, feísimo, avanzando hacia la muralla con la dinamita encendida, se me ponen los pelos de punta, porque sé que de ficción no tiene nada.
España dejó de ser católica con esta ley del aborto y abierta esta brecha, los orcos campan a sus anchas, no levantamos cabeza. En el Antiguo Testamento continuamente se nos recuerda que cuando nos apartamos de los mandamientos sobreviene el hambre, la enfermedad y la espada. Estas desgracias son fruto de nuestra elección. La Virgen, en la aparición del 13 de julio, dirá: «Si atienden mis deseos, habrá conversión y paz. Si no, el pecado llevará a la guerra, al hambre, a la persecución». Como veis, la Virgen nunca contradice la palabra de Dios, todo lo contrario, viene a confirmarla. Teresa de Calcuta afirma que cuando un país legaliza la ley del aborto, ya no puede sanar hasta quedar derogada dicha ley. Esta es la primera fractura que necesitamos restaurar en nuestro país para que lo demás venga a colocarse de nuevo en su sitio, y funcione la cosa. ¿Y cómo se restaura esta fractura? Bueno, pues Jesús nos lo dice en Mateo 17, 21. Esta especie solo se echa con oración y penitencia. Es haciendo uso de estas dos armas que nos convertiremos en esos reparadores de brechas de los que habla Isaías 58. Estos son los que reconstruyen antiguas ruinas, cimientos hace tiempo abandonados. A ver si tenemos todos esta vocación de albañiles. Toda restauración tiene su principio en tres cosas fundamentales, que son para aprenderlas bien, tres cosas. Primero, en reconocer la culpa y pedir perdón. Segundo, en reparar el daño hecho, que es la penitencia. Y tercero, en la súplica, implorando la gracia y misericordia de Dios. Fijaos que lo primero, lo primerísimo que se les enseñó a los pastorcitos para esa labor de restauración fue una oración de perdón. La repetían con el ángel: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Este fue el comienzo. Por aquí también debemos empezar nosotros, reconociendo nuestra culpa y pidiendo perdón a Dios en nombre nuestro y de nuestros hermanos, y luego ya unir la reparación y la súplica. Si hiciéramos una gran cruzada de reparación, otro gallo nos cantaría, pero estamos muy contaminados por la sed de gozar. Los cristianos ahora mismo no tenemos salud espiritual para asumir estas exigencias. La llamada a la penitencia contrapone la vida entregada al placer y a la comodidad. No os penséis que la parábola de Lázaro y el rico Epulón en el Evangelio es una fábula aramea, que va, es la vida misma. Por eso la mortificación es el otro antídoto a la cultura del bienestar. Interpela al hombre de hoy, planteando la austeridad de vida, que es muy sana. San Pablo nos exhorta a llevar una vida sobria y religiosa a todos los cristianos. No os penséis que esto es para las monjitas y los monjes. No, que va. Esto es para cada uno de nosotros. Así como el ejercicio físico fortalece el cuerpo, la vida sobria y mortificada fortalece el espíritu. Pero ¿qué pasa? Que ya no se educa en la renuncia y en la mortificación. Es una pena. Las almas estamos atrofiadas y enfermas sin la soberanía del espíritu. Estamos sin poder vencernos a nosotros mismos, siempre esclavos de nuestros gustos y caprichos, entregados a las pasiones, sin autodominio, y esto nos hace unos egoístas e individualistas. Este es el diagnóstico de nuestra enfermedad, y en esto se está convirtiendo la sociedad, tristemente. En esto de mortificarse, los pastorcitos se ejercitaron mucho, estaban súper en forma, porque su voluntad estaba por encima de su natural. Eran señores de sus pasiones, no mandaban en ellos.
San Juan de la Cruz nos dice que quien no se inclina al padecer nunca llega a ser espiritual. A mí me hace mucha gracia la de gente que ahora se tiene por espiritual, y luego hay que ver qué vidas llevan, es que no se privan de nada. San Juan de la Cruz les diría 4 cositas, para que no se engañen ni engañen a los demás, porque luego, para colmo, los demás los ven como unos santos. Bueno, pues conclusión. Esta doble llamada a la oración y a la penitencia son las fuerzas escondidas, pero que bien escondidas, pero potentes, que misteriosamente tocan los corazones al arrepentimiento y a la conversión. Lucía así lo asegura cuando dice que la oración y la penitencia, unidas a una gran fe en la potencia de Dios, salvarán al mundo. Siempre es así. Contra las fuerzas del mal, solo una fuente de amor cambia el curso de los acontecimientos, los hace, por así decirlo, descarrilar. Así cayó el muro de Berlín, un trocito lo tenemos en Fátima, que da gusto verlo. Fijaos que cuando el mundo actual margina a Dios, Fátima proclama todo lo contrario, que es la primacía de Dios. ¡Qué cosas! La crisis de fe ha llegado hasta el seno propio de la Iglesia y es desgarradora. Se niegan verdades que siempre formaron parte del depósito de la fe de la Iglesia, y que el mensaje de Fátima nos viene a recordar de forma clara, para que no haya dudas. ¿Cuáles son esas verdades? Bueno, pues cosas tan elementales como la Santísima Trinidad, la inhabitación de Dios en las almas por la gracia, el misterio de la redención y de la iniquidad del pecado, la reparación en el cuerpo místico de Cristo, la intercesión de los ángeles y los santos, el misterio inefable de la Eucaristía, el lugar único que ocupa la Virgen, los dogmas del cielo, del purgatorio y del infierno, que ahora parece que todos nos vamos al cielo. Bueno, pues Fátima es como un compendio del Evangelio, una catequesis de la doctrina católica con la simplicidad de los gestos y palabras para ir a lo sustancial. Fátima es una vuelta a lo esencial de nuestra fe. ¿De qué me sirve tener conocimiento de cosas muy elevadas de Dios, estar en muchos conceptos, si luego no salvaguardo mi alma del pecado? Muchos están así, haciendo aguas por todas partes. Cuando nos agrietamos, lo urgente es reforzar los cimientos, ir al pilar que sostiene el edificio, que son nuestras verdades de fe, y vivirlas. Pablo VI dice algo precioso, que es como para aprenderlo. Dice que la fe vivida es luz, la fe amada es fuerza y la fe meditada es espíritu. Bueno, pues hacia esto nos conduce el mensaje de Fátima. Su práctica es más que adecuada para nuestra santificación. No son doctrinas complicadas y extrañas, sino que se trata de vivir lo que unos niños fueron capaces de vivir, unos niños, que es la penitencia, la renuncia, la oración, el Santo Rosario, la vida eclesial, la Eucaristía, el amor a María, el deseo del cielo, etcétera, etcétera. Nosotros, tomando estas mismas coordenadas, podemos alcanzar la cumbre de la santidad a la que llegaron ellos sin tantas complicaciones, como a veces nos hacemos. Una de las pruebas más claras de la sobrenaturalidad de los acontecimientos de Fátima fue precisamente la transformación profunda de estos niños. Esta es la garantía de las apariciones. Pues sí, porque Lucía afirma que ellos no se distinguían en nada de otros niños, eran como los demás, muy comunes, pero entraron en la vida sobrenatural y fue tan fuerte la operación que les hizo interiormente que les transformó. Ya no podían estar en la vida de antes.
Esto lo habréis experimentado muchos de los que me estáis escuchando, ¿eh? La vida te cambia. Fijaos si cambió la perspectiva de Francisco, que en una ocasión le preguntaron unas mujeres por lo que le gustaría ser de mayor. Le dijeron 1000 cosas, a ver si lo adivinaban. Y al final una le dice, ya sé lo que quiere ser de mayor. Ya estaba convencida de que había dado con la respuesta. Le dice, tú lo que quieres ser de mayor es sacerdote. Pues ¿sabéis lo que le contestó Francisco? A mí me admira lo clarito que lo tenía. Le dice, no señora, yo lo que quiero es morirme para irme al cielo. Imaginaos cómo se quedarían planchadas estas señoras. A mí me contestan esto y necesito un tiempo para asimilar la respuesta. Bueno, pues estos niños han dejado de estar sujetos a esta vida para irradiarla del cielo. Por eso la gente los buscaba, porque con ellos respiraban las realidades eternas. Gustaban de lo que el mundo no les ofrecía. ¿Cuántos vecinos iban a la cama de Francisco ya enfermito a hacer su labor, su ganchillo, porque les daba paz estar junto a él, sentarse a su lado? La santidad nos atrae, nos encanta estar con estas personas con las que respiramos las cosas divinas y eternas. Con la vida de los pastorcitos aprendemos una gran lección, pero muy gorda, una lección importante, que la vida no es cuestión de cantidad, sino de calidad. No se trata de vivir mucho, sino de vivir con intensidad de amor, de poner el amor, el corazón. Estos niños se entregaron gozosos al sacrificio, al sufrimiento, con la esperanza cierta del cielo. Nosotros pensamos muy poquito en el cielo, por eso, bueno, pues no tenemos estos anhelos, ¿no?, de entregarnos. Para ellos no fue una cruz arrastrada, sino que fue una cruz abrazada. Es muy distinta. Lo que se abraza por amor no pesa lo mismo. Ellos pusieron mucho amor a Jesús y María, que es lo que nos falta, poner más el amor. En la película de la Pasión, seguro que la habéis visto, lo primero que hace Jesús cuando le dan la cruz, si lo recordáis, es abrazarla. La abraza con todas sus ganas. A mí me impacta esa escena, realmente me conmueve, porque es como si en ese momento me viese profundamente abrazada en mi pecado. ¿Podrían haber bastado unas gotas de su sangre para salvarme? Pues sí, la verdad es que sí, hubieran bastado. Sin embargo, escogió la cruz por ser necesario al amor grande e infinito que ardía en su corazón por mí, por cada uno de nosotros. Tenía que expresarlo con algo más acorde al tamaño de su amor inmenso. Es como si lo demás se le hiciera pequeño. Bueno, pues para definir la reparación al corazón inmaculado de María tenemos que trasladarnos a la revelación en Fátima el 13 de junio. Los pastorcitos ven delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora un corazón cercado de espinas, que parecían estar clavadas en él. Comprendimos que era el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, que pedía reparación. Lucía afirmará después, es porque era inmaculado, por lo que ese corazón era doloroso. Para ellos es lo mismo, corazón inmaculado quiere decir ante todo corazón doloroso. Llama la atención cómo este significado no se escapó a sus corazones infantiles y así nos lo transmitieron. Demos gracias a Dios. Vemos que el corazón de María no tiene la llaga del corazón de Jesús, porque el corazón de María no fue traspasado por la espada de un verdugo. Lo que fue traspasada fue su alma, como le profetizó Simeón. San Bernardo afirma algo muy cierto, que el alma está más donde ama que donde anima o donde vive.
Si María vivía por su amor más en el Hijo que en sí misma, sufrió más por la muerte de su Hijo que si la hubieran matado a ella con la muerte más cruel del mundo. No hay dolor comparable al de María. Por eso se la llama en las letanías Reina de los Mártires. La Virgen, en la última aparición, se despedirá muy triste de los pastorcitos con una petición: que no se ofenda más a Dios nuestro Señor, que ya es muy ofendido. Es verdad que a Jesús ya no se le puede matar, ya ha vencido sobre la muerte, pero sí se le puede ofender, ocasionándole un dolor de corazón, un dolor profundo de corazón. Esta es hoy la espada de dolor de María. Si pienso que Jesús no sufre, entonces nunca entenderé el dolor de María y, por supuesto, no me nacerá el deseo de reparar. Es verdad que Jesús resucitado goza con la Iglesia triunfante que goza con él en el cielo, pero también sufre con su Iglesia militante, que todavía no ha llegado al cielo y nos podemos perder. De hecho, la Virgen aseguró a los pastorcitos que muchas almas se pierden por no tener quien se sacrifique y rece por ellas. En el Evangelio, Jesús alude a la situación del buey o el hijo que caen a un pozo, en la que uno entra en estado de alerta, y se lanza enseguida a sacarlo sin pensar si es sábado, viernes o lunes, porque es lo normal. Pues bien, los pastorcitos entraron en estado de alerta, con estas palabras que les dirigió la Virgen, y sin ahorrar sacrificios se pusieron al rescate de los pecadores para sacarlos de ese abismo sin fondo. Sin embargo, nosotros, yo misma, normalmente, no nos inmutamos ante los que conocemos en la familia, en el trabajo, en la vecindad, que se están precipitando al pozo. No entramos en estado de alerta, no recurrimos a la penitencia para sacarlos. Nos falta amor a nuestros hermanos. Esa es la pura verdad. Es triste que Jesús haya pagado nuestro rescate a precio de su sangre y que muchos, pero que muchos, la desprecien, rehúsen su salvación y se pierdan. Es como si alguien me regala un décimo de lotería premiado con miles de euros y luego yo no me tomo la molestia de ir a cobrarlo. Sería tontísima. Pues bien, con Cristo no nos ha tocado la lotería, nos ha tocado la superlotería, un décimo pagado con su sangre que no te va a reportar una felicidad solo temporal, sino eterna. Pero es que tienes que tomarte la molestia de ir a cobrarlo. ¿Qué menos, no? ¿Qué menos, digo yo? Aquí es donde entra la reparación. La redención está completa en su cabeza, que es Cristo, pero no en su cuerpo místico, que somos los que aquí peregrinamos. Por eso es lógico que Jesús siga sufriendo en sus miembros y nosotros tengamos que reparar. Cuando te duele el pie, el estómago o las muelas, no se te ocurre decir se duele el pie, se duele el estómago. Como miembros de tu cuerpo dirás, jolín, ¿cómo me duele el pie? Me duele mucho el estómago, me duelen las muelas. A Jesús hoy y ahora le dolemos nosotros, que somos sus miembros. Yo no sé si soy su pie o su ojo, su estómago, sus muelas, no lo sé, pero entiendo que donde está el sufrimiento que le causo cuando me daño, debe estar por consiguiente mi reparación. Es lo que dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Esto es, para que nos entendamos, ir a cobrar el décimo de lotería. Cada uno tiene que aportar lo que falta a la pasión de Cristo, que es simplemente asociarse a ella. Debo tomar
la mano llagada que Jesús me brinda desde lo alto de la cruz y prolongar en mi vida y en mi carne la pasión de mi Redentor. Debo hacerme uno con Él y completar en mí la ofrenda de Cristo. Así es como estaré salvado, ¿no? Me salvaré. Es urgente que tomemos en serio las palabras de Jesús. Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. La puerta se abrió en la cruz. Ahora nosotros debemos cruzarla, configurando nuestra vida al crucifijo. Si no tenéis un crucifijo en casa, ya estáis tardando. Ir a por uno, pero ya mismo. Mirándole se aprende a mortificar la carne, a perdonar las ofensas, a sufrir con paciencia, a amar a los enemigos, tantas cosas, muchas. Esta es la manera de cobrar el décimo. Lo podemos hacer desde ya mismo, aunque también os digo una cosa, nunca es tarde para cobrarlo. El buen ladrón es el ejemplo perfecto. Lo cobró a última hora, reconciliado con su cruz y su dolor, reparó todo juntito al final de su vida. La verdad es que fue muy listo. En vez de renegar de su cruz, la abrazó de buen grado. Es importante hacer una aclaración. En la asociación con el crucificado existen distintos grados en las almas. Es evidente que todos estamos llamados a tomar el oficio de Jesús de víctima y sacerdote, porque todos tenemos que reparar, tomar parte en los trabajos de Cristo. Pero no todos estamos llamados a una especial vinculación dolorosa con Cristo, que no es solo a nivel físico, sino también espiritual y moral, como la que han vivido almas escogidas, como pueda ser Teresita, Alessandrina, el Padre Pío estigmatizado, Bernardita, bueno, pues muchos santos y muchas almas, ¿no? Hay grados. Cuando la Virgen invita también por este camino especial a los pastorcitos de Fátima, Dios derrama en el corazón de sus escogidos gracias especiales de unión, propias de quienes tienen que llevar adelante este sacrificio. Por eso ellos recibieron la gracia de esa luz en la que se vieron en Dios y otra serie de gracias unitivas. Dios siempre nos da primero y nos prepara, en eso no debemos temer. Vemos como en el grupo de los 12 discípulos, solo 3 fueron escogidos para entrar en la agonía de Jesús en Getsemaní. Con estos el Señor derramó gracias especiales. Fueron los únicos que estuvieron en su transfiguración en el monte Tabor y en la resurrección de la hija de Jairo. Sin embargo, de estos 3, solo Juan se mantiene al pie de la cruz. También solo él recostó su cabeza en el pecho de Jesús y experimentó los latidos de su corazón. Esta invitación de la Virgen a los pastorcitos sigue hoy estando vigente, aunque no sea para la mayoría. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Tendréis que sufrir mucho, pero la gracia de Dios os fortalecerá. Bueno, pues cuando uno tiene esta llamada particular y dice sí quiero, un sí incondicional, valiente a lo que tenga que sufrir, se está casando nada menos que con el crucificado. Y la madrina de bodas es la Virgen María, la mejor madrina sin duda. Estas almas pasan a ser una hostia viva, santa, agradable a Dios, de lo que habla San Pablo, ¿no? Y ofrecidas en manos de María, bajo su acción sacerdotal, lo cual no está nada mal. Pero atención, porque antes de que los niños de Fátima pudieran dar su sí a su ofrecimiento de víctimas, tuvieron un año de aprendizaje con el ángel. Este sí ha tenido que ser preparado, ha tenido, por así decirlo, su noviazgo, tiene noviazgo.
Los pastorcitos tuvieron antes que aprender a rezar bien, no de carrerilla, como lo hacían, a sacrificarse más a menudo, por eso buscaban sus penitencias, la adoración eucarística reparadora, con aquella oración dirigida a la Santísima Trinidad, y la comunión reparadora, acordaos de las palabras del ángel: tomad el cuerpo y la sangre de Jesucristo horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Una comunión bien vivida, dice el padre Mendizábal, que es lo más reparador que hay. ¿Cuánto descansa Jesús en un alma limpia con deseos de unirse a Él? Son muchos, pero que muchos, los que no se acercan a comulgar, y de los que se acercan, la mayoría lo hacen con el corazón frío y sin prepararse, también haciendo sacrilegio, es decir, comulgando en pecado mortal. Comprenderéis con qué intensidad lo vive Jesús cuando se puede derramar en un alma, porque normalmente le dejamos con el corazón oprimido, sin poder darse a nosotros. Esto es un dolor para Él, es un dolor tremendo. Estos niños de Fátima no se limitaron a escuchar, fue todo un aprendizaje llevado a la práctica, porque fue un aprendizaje fecundo. Cavaron, profundizaron y pusieron el cimiento, como dice el Evangelio. Con el cimiento puesto es como dieron su sí a Dios. En la vida religiosa pasa algo parecido. Desde el noviciado ya comienzan a vivir su carisma y es después de mucho vivido ya en esa vida que dan su sí primero en la profesión temporal y luego en la perpetua. Los pastorcitos, después de este tiempo de noviciado intenso, lo aprendido lo hicieron vida siempre, siempre, hasta los 97 años que vivió Lucía, casi nada. Fue una constante en sus vidas. Bueno, pues veamos ahora los 3 tipos de reparación que enseña el mensaje de la Virgen en Fátima. Es importante que tengamos la idea de los 3 tipos de reparación. Bueno, primero la reparación negativa, es evitar el pecado para evitar la ofensa. Esta es la gran preocupación de Francisco, que quiere consolar a Jesús tan ofendido y triste, que procura evitar no solo el pecado mortal, sino también el venial, cualquier cosilla, y va a trabajar para evitar que otros pequen y ofendan a Dios, lo cual es una gran misión. Los mandamientos los tenemos que vivir en sentido positivo, me rescatan, no han sido puestos para mi condena, sino para que puedan liberarme de mí mismo, que es de mi tendencia al pecado. Son una maravilla porque son un rescate. Lucía nos advierte algo que nos pasa a menudo. Dice que muchos juzgan el sentido de la palabra penitencia por grandes austeridades y no sintiendo fuerzas ni generosidad para ello, se desaniman y se rinden a una vida de tibieza y de pecado. Y que lo que nuestro Señor quiere es el sacrificio que de cada uno exige el cumplimiento de su deber en la observancia de la ley, y que esa es la penitencia que ahora pide y exige. Pues sí, es así, algo tan sencillo como que la madre se dedique a ser madre, que el sacerdote se deba a sus fieles, que los trabajadores no sean unos jetas y se escaqueen, que los empresarios no sean unos ladrones, etcétera, etcétera. El Papa Francisco denuncia esta doble vida que tenemos los católicos, que sí, vamos a misa, somos muy piadosos, fervorosos, pero luego engañamos, mentimos, estafamos, etcétera, etcétera. O sea, menudo ejemplo damos. Si muchos no se convierten es por nuestro mal ejemplo, es verdad. Segundo, la reparación afectiva, que consiste en consolar. Consolad a vuestro Dios. Son palabras del ángel que calaron vivamente en Francisco y además orientaron toda su vida. No vivirá para otra cosa.
consiste en investir o impregnar de amor todo lo que hagamos, para que Jesús desvíe la mirada de nuestros pecados y los de los demás y mire solamente nuestro amor y nuestras buenas acciones. Como veis, es una táctica de distracción que hace de bálsamo en la herida. Esta reparación ya no es una voluntad de precepto como era la anterior, sino que damos un paso más, es una voluntad de beneplácito. Hacemos las cosas como para agradar a Dios y arrancarle una sonrisa. Por eso procuramos hacer las cosas bien hechas, sin quejarnos y siempre contentos. Fijaos que si ya gozamos normalmente haciendo sonreír a nuestra madre, nuestro hermano, ¿no?, las personas que queremos, imaginaos qué será hacer sonreír a Dios. Esto es algo grandioso. No sé vosotros, pero yo me apunto a esto. Mientras hagamos caso a las sugerencias de los espíritus malignos, a quien consolamos no es a Dios, es a los demonios. Esto es muy, muy fuerte. El hecho de arrastrarnos a su condena no deja de ser para ellos un pequeño consuelo, ¿no?, en su desesperación. Daros cuenta de que cuando ya no puedan reclutar más almas, tendrán que soportar junto a un terrible dolor un insoportable aburrimiento. Mientras que llega ese día, buscan nuestra consolación, buscan salir de ese aburrimiento, y nosotros somos tan tontos que se la damos. Así que por favor, creo que nuestra opción debe ser clara, nada de dejarse engañar por las seducciones del maligno. Lo nuestro es hacer sonreír a Jesús y María. Mucho cuidado y mucho discernimiento. Y tercero, la reparación aflictiva. Es lo que llamamos la expiación de los pecados. En Éxodo 34:6, Dios mismo nos explica que es compasivo, misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y lealtad, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero no los deja impunes. Bueno, pues vemos que los dos grandes atributos de Dios, como bien sabemos, son la misericordia y la justicia. Y estos siempre van de la mano, Nunca uno va a excluir al otro. Por su misericordia se nos perdona la culpa, pero por su justicia la pena nos exige una satisfacción para restituir el orden roto y la herida hecha. Es lo lógico. Por eso tenemos que ofrecer un sacrificio como satisfacción, que puede ser o bien el sufrimiento que nos viene en la vida o la penitencia que hagamos nosotros. Por eso el sacerdote en la confesión siempre nos pone una penitencia. Si la pena no la hemos expiado en esta vida a base de sufrimientos y penitencias, se expía en el purgatorio. Es nuestra recuperación, un tiempo de misericordia, del que deberíamos estar infinitamente agradecidos, porque es un regalazo. Con la indulgencia plenaria se te perdona la culpa y la pena, una gozada. También se puede ofrecer por las almas del purgatorio, que se ponen muy contentas porque restan tiempo en el purgatorio. Hay un inconveniente en todo esto. No podía ser todo tan bonito. Santa Teresa nos dice que son muy difíciles de ganar estas indulgencias, porque exigen una verdadera contrición que no solemos tener. Ni nos arrepentimos de corazón, ni nos duele haber ofendido. Así que por favor, para ganarlas, procurar añadir siempre las lágrimas. Es un pequeño detalle, pero muy importante. Podemos expiar por nuestros pecados y también por los pecados de los demás, para que esas almas no se pierdan. Esto es lo que la Virgen nos pide, hacer por nuestros hermanos. Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, y en especial cuando hagáis un sacrificio:
oh Jesús, es por tu amor, en reparación a las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María y por la conversión de los pecadores. Vemos que sacrificarse por sus hijos es una forma de reparar su corazón materno, son nuestros hermanos. En este espíritu de sacrificio, la que destacó con matrícula de honor fue Jacinta. Jacinta era insaciable a la hora de ofrecer sacrificios. Todo le parecía poco, ella no veía las renuncias, solo veía las almas que había que ganar y el consuelo que esto procuraba a Jesús y María. Es verdad que ella vio el infierno con sus tormentos, esto parece que no, pero es un buen estímulo con el que nosotros no contamos. Pero también es cierto que por eso a ella se le pidió más que a nosotros. Al principio los pastorcitos, en su noviciado, como hemos dicho, tuvieron que ser reprendidos por el ángel. El ángel era como el maestro de novicios. Les dijo muy serio: ¿qué estáis haciendo? Los corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Aunque fuesen unos niños, que esto impacta, ¿no? No podían entregarse al juego, que es lo más normal en unos niños, y por eso les riñe el ángel. Estaban llamados a ser templos expiatorios vivos, con una gran misión, la de ofrecer constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. Sirven con ello de canal de la misericordia. Para que nos entendamos, son como una vía en vena para la sanación de los pecadores. Lucía, dejándose corregir como buena novicia que quiere aprender, preguntará cómo han de sacrificarse. Bueno, pues respuesta del ángel: de todo lo que pudierais, ofreced un sacrificio como acto de reparación por los pecados cuales él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así hacia vuestra patria la paz. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. Bueno, pues esto siempre es así, ¿no? Lo más valioso no son las penitencias que nosotros escogemos, no, sino aquello que no elegimos. No elegimos y nos cuesta aceptar, soportar y ofrecer. También San Pablo, en una carta a Timoteo, 2 Timoteo 2:10, habla de soportarlo todo por los elegidos, para que alcancen la salvación. Soportar, según el padre Mendizábal, consiste en superar el dolor aceptándolo con amor y asumiéndolo con la actitud redentora de Cristo. Lucía dirá que estas palabras del ángel hicieron una profunda impresión en sus espíritus, como una luz que nos hacía comprender quién es Dios, cómo nos ama y desea ser amado, el valor del sacrificio, cuánto le agrada y cómo conceden atención a esto la gracia de conversión a los pecadores. Bueno, pues es muy necesario que desde ya mismo empieces a pedir esta gracia, la de poder comprender el valor del sacrificio, porque mientras tengas devaluado su valor, no harás por usar esta moneda, y es una pena enterrarla sabiendo que conceden atención a ella la conversión de muchas almas. En el Evangelio se nos dice que la mina, que es la moneda, se te da para negociar. Esto no lo debes de olvidar nunca. La inactividad por pereza o simple omisión es criticada por Jesús. Así que tenlo en cuenta. También tenemos que considerar que la razón de las penitencias voluntarias que escogían los pastorcitos no eran un capricho humano, como nos podemos pensar. Si se ponían la soga a la cintura, regalaban su almuerzo a otros niños o aguantaban la sed sin beber en pleno verano, que esto es un sacrificio bien gordo, es porque han comprendido
que la pasión de Cristo es un sacrificio voluntario. A Jesús nadie le quita la vida, Él la da. Por eso lo escogen libremente y voluntariamente para ofrecerse como Jesús lo hizo. Ellos quieren como Jesús, no quieren conformarse con otras cosas. Entonces nosotros tenemos que aspirar, ¿no?, a esta intención de los pastorcitos, tener estos deseos, que todavía nos queda mucho, claro. El padre Mendizábal nos plantea un problema en nuestra reparación. Dice que nuestro amor es demasiado frío y que nuestra pureza está manchada para que sea grata reparación. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues aquí hay un truco. Unirlo al sacrificio de Cristo en la Santa Misa. Debemos ser la gotita mezclada en el vino, ahí ponemos lo poquito que podemos ofrecer, ¿no?, nuestros sacrificios, acciones del día, todo lo que somos y tenemos, que aunque sea insignificante se convierte en oro. Es como lo del cuento del rey Midas, que era de mi tiempo cuando yo era niña. Convertía en oro todo lo que tocaba este rey. Bueno, pues nuestra ofrenda pobre al contacto con la de nuestro rey Midas, Jesucristo, adquiere un valor infinito en favor de nuestros hermanos. Por último, nos queda abordar la reparación pedida de los 5 primeros sábados de mes. La Virgen en Pontevedra revela de nuevo su corazón inmaculado diciéndole a Lucía: «Mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme». ¿Cómo podemos reparar su corazón sensible y consolarla? Parece que lo más conveniente es darla lo que ella misma pide, que es la comunión reparadora unida a la confesión y añadiendo el rezo del Santo Rosario, meditando los misterios. Con el rosario dejamos a María ejercer su sacerdocio, dejamos que ella interceda por nosotros en una oración que pasa necesariamente por su corazón y nos introduce en la vida de Dios como aquella luz que proyectó en el interior de los pastorcitos. Por eso el rosario está íntimamente unido a la práctica reparadora con aquella oración que mandó añadir la Virgen a la decena. Oh Jesús, perdónanos, seguimos pidiendo perdón, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas. Así como nuestra reparación a Jesús es una reparación con Él al Padre, lo mismo sucede con el corazón de María. Nuestra reparación a la Virgen siempre es con ella una reparación a Jesús. La práctica de los primeros sábados de mes es la pedagogía que Dios siempre utiliza para que vayas adquiriendo un espíritu, porque el Señor siempre es muy pedagogo. Sería muy pobre, pero que muy pobre, quedarse en 5 sábados al año para reparar el corazón de María. Lo que desea la Virgen es que vayas adquiriendo unos hábitos, el de buscar unirte a Jesús en la comunión sacramental, siempre en estado de gracia, la confesión frecuente, al menos una vez al mes, y rezar el rosario meditando bien los misterios de la vida de Jesús, acompañándola a la Virgen un ratito. A la Virgen, como a cualquier madre, le contenta ver cómo sus hijos adoptan buenos hábitos. Esto es lógico, pues démosle gusto y hagamos los primeros sábados y la reparación con esta intención de desagraviarla, cogiendo buenos hábitos. Nuestro Señor le reveló a Lucía que los 5 sábados responden a 5 reparaciones sobre las blasfemias que recibe la Virgen, seguramente las conozcáis. Primero, contra su Inmaculada Concepción. Segundo, contra su virginidad. Tercero, contra su condición materna en el orden de la gracia, en la que muchos rehúsan recibirla como madre.
Cuarto, contra los que infunden el desprecio e indiferencia a la Virgen, incluso el odio. Y quinto, contra los que la ultrajan directamente, atentando contra las sagradas imágenes que la representan. Bueno, pues nosotros también la hemos despreciado como madre nuestra, y nos hemos mostrado ingratos muchas veces con ella, sin reconocer y agradecer todos los beneficios que nos vienen por su medio. Es que muchas veces ni lo pensamos, ¿no? Estamos como cosas tontas. Y hasta es posible que alguna vez la hayamos hecho llorar. Pues es posible que esto haya ocurrido. Pues terminemos entonces acogiendo estas palabras que la Virgen dirigió a Lucía. Hoy son para ti, te dice. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por pecados cometidos contra mí, que vengo a pedirte reparación. Sacrifícate por esta intención y reza. Bueno, pues ahora, como en tiempos de Lucía, se burlan igualmente de María. Piensan de ella cosas indignas, atentan contra sus imágenes, blasfeman su santo nombre. ¿Nos quedaremos fríos mientras María llora? Esta es mi pregunta. Es más, ¿lloramos al ver llorar a María? O mucho mejor, ¿lloramos sus propias lágrimas? ¿Hacemos penitencia por estos que la ofenden? Muchas almas necesitan que llores por ellas las lágrimas de María. Ofrécele a María el odre de tu reparación. Queremos recoger sus lágrimas, no hay que perder ninguna. Bueno, pues sé ese consuelo, pídele esta gracia a la Virgen, que ya te enseñe a ser su consolación. Terminamos con esta oración sencilla de reparación. Madre mía, te amo por los que no te aman, te alabo por los que te blasfeman, me entrego a ti por los que no quieren reconocerte, por Madre. Amén.